Hola, ¿cómo están? Por aquí estamos de nuevo y estoy agradecida por acompañarme a un nuevo episodio de mi canal. Hoy les presento un cuento titulado Martina tiene muchas tías, escrita por Emma Othkoy. Este libro es un libro de ficción realista que trata sobre Martina y su familia, especialmente tres tías muy peculiares que van a visitar a Martina y a su mamá. La autora enfatiza características comunes a muchas culturas hispanoamericanas en cuanto a las reuniones familiares, como por ejemplo conversar en un tono de voz muy alto, acompañamiento musical en reuniones o seguramente la presencia de algún familiar que canta y anima en todo momento. Podemos ver que una de las tías le gusta bailar salsa, es guarachera, la segunda tía, Leonor, le encanta ponerse ropa muy llamativa y la tercera, la tía Alberta, es de una risa muy escandalosa. También podemos ver a las tías con otras características muy típicas de la cultura hispanoamericana, la música a todo volumen, la ropa de colores llamativos, la manera en que se ríen y la manera en que se reúnen. Estas características desagradan a Martina. Ella en un momento determinado se aleja de toda esa realidad y comienza a vivir un momento mágico. El cuento narra lo vivido por Martina durante todo ese viaje mágico y cómo esto la hizo cambiar de parecer y entender un poco más a sus tías y cómo éstas actúan de acuerdo a la cultura hispanoamericana. Aquí al final la autora indica, esta es una historia alegre y mágica, es una nueva versión del adorado cuento folclórico caribeño de la cucarachita Martina, ampliamente conocida por generaciones de niños hispanoamericanos, lo cual me llamó muchísimo la atención. Yo nací y me crié con esa historia. ¿Conocían esa historia? Esta adaptación resalta el respeto hacia la familia, las personalidades características de la cultura latina y se pone de manifiesto el lenguaje figurado como lo es la personificación de animales. Por ejemplo, cuando ella está emprendiendo este viaje mágico, ella establece una relación y una interacción con animales, con el pato y con una ranita. Y finalmente también establece un diálogo con el ratoncito. Lo vemos en varias de las páginas y conversan hasta que finalmente el ratoncito se cansa y se va del bosque. Ahora bien, vamos a continuar con los datos editoriales de este libro. Título: Martina tiene muchas tías. La autora Emma Othkoy. La editorial Atheneum Books for Young Readers. Año de publicación 2023 y el número de páginas 25. Me gusta mucho este cuento para trabajar con estudiantes de lenguaje dual, ya que al ser una obra de ficción realista, representa una mezcla entre lo real y lo literario, lo cual ayuda a los estudiantes a identificarse con los personajes, en especial con Martina, que es la personaje principal. Permite que a medida que los estudiantes vayan leyendo, el docente pueda propiciar discusiones entre los estudiantes con respecto a las características de las personas. Por ejemplo, pudiera preguntar, ¿te ha pasado algo similar a esta situación que está viviendo Martina? ¿Cómo se preparan en casa cuando vienen familiares de visita? Porque, por ejemplo, en el caso de Martina, ella tuvo que preparar la casa, tuvo que quitar la alfombra, empezó a barrer, limpiar, recoger porque había mucho polvo, etc. ¿Cómo se preparan ustedes cuando vienen familiares a casa? Es una buena discusión y una buena oportunidad para establecer interacciones entre los estudiantes. Este texto también incorpora figuras literarias como la personificación de animales que aparecen en la narración. No solo del pato y de la ranita, sino también Martina interactúa con el ratoncito, como anteriormente mencioné, quienes le sirvieron en todo momento de compañía en el bosque. Recordemos, la personificación, también llamada prosopopeya, es la figura literaria mediante la cual el autor atribuye cualidades propias de los seres animados a las cosas inanimadas o abstractas. El estilo narrativo de la obra permite a los estudiantes inferir información del texto que no está explícita. Por ejemplo, podemos hacer preguntas como ¿qué quiere decir la autora cuando Martina se cayó dentro de la cazuela y el vapor la arrastró hacia el mar? Ella está aquí oliendo lo que está cocinando su mamá, que es una esencia de guayaba, y el autor indica se cayó adentro de la cazuela. ¿Qué quiere decir el autor? Inmediatamente después aparece que está haciendo su viaje mágico, su viaje de fantasía. ¿Qué está pasando en este momento en la historia? ¿Realmente esto puede pasar en la vida real? ¿Podemos inferir qué nos quiere decir la autora?
Con este cuento podemos emplear sufijos y prefijos en algunas páginas, lo que permite reforzar la gramática a medida que se va dando la lectura. Como por ejemplo, deambulaba, silenciosa, puentecito, ¿verdad? Charquito, entre otras. El diálogo también está presente dentro de esta narración. Los estudiantes mantienen su atención en todo momento con estos diálogos y el docente puede asignar que los estudiantes sean personajes y de esta manera hacen pues que la lectura sea mucho más interactiva. El estar presente y estar interactuando y participando hace la lectura bastante motivadora en los estudiantes. A medida que se cuenta esta historia, el docente puede también modelar la entonación correcta al leer los diversos tipos de oraciones presentes en este cuento. Por ejemplo, cómo se lee cuando se hace una pregunta, cuando una oración tiene un sonido onomatopéyico o cuando una oración es exclamativa. El docente sirve de modelo para los estudiantes. El cuento incluye imágenes muy llamativas de muchos colores que captan la atención de los estudiantes. Estas ilustraciones nos muestran la expresión de los personajes y cómo varían en el transcurso del cuento. Este tipo de libro me parece fabuloso para trabajar con niños de segundo y tercer grado como lectura en voz alta. Los estudiantes generalmente establecen conexiones con los personajes de alguna manera por cuanto pasan por vivencias que son comunes entre los niños. La relación que lleva el personaje principal con su mamá y luego con sus tías pudiera ser que algún estudiante se conecte con esta historia. Y también esa sea también una discusión que se puede generar dentro del salón de clase. En el cuento no aparece figura paterna alguna, lo cual es una excelente oportunidad para tocar el tema de las alternativas a la familia nuclear tradicional. Recordemos que este pudiera ser el caso de cualquiera de nuestros estudiantes. Es un momento oportuno para señalar que las familias están conformadas de diferentes maneras. En este caso, solo se menciona que Martina vive con su mamá y que van a ser visitados por su tía. No hay figura paterna presente en esta historia. El cuento inicia mostrando cómo Martina se siente en presencia de las tías. Seguidamente, su mamá le informa que las tías irían a visitarla, por lo que deberían arreglar y limpiar la casa. Desde mi punto de vista, no queda claro cuándo lleguen las tías a la casa de Martina. Se pasa de una página indicando que Martina encontró una moneda de oro, como podemos observar acá, mientras que está limpiando, a inmediatamente la siguiente página diciendo que ya las tías están en casa, lo cual es un problema de continuidad que pudiera confundir a los estudiantes. Me gusta presentar las palabras desconocidas de cada capítulo con anticipación. Yo creo diapositivas en Google Slides y les presento esas palabras a los estudiantes antes de empezar cada capítulo. Así, cuando leemos el capítulo, entienden lo que estamos leyendo y así facilita la comprensión lectora. El estudiante estará en contacto con las palabras y conceptos típicos de los pueblos hispanoamericanos, como por ejemplo, la bodega de la esquina, la guayaba, todo el mundo conoce esa fruta, cuando la menciono por acá, la cazuela, algunas personas la conocen como olla. Martina vive emociones y sentimientos verosímiles en la vida real. Los estudiantes pueden sentir conexiones con lo que está sucediendo en la obra. Esto brinda una excelente oportunidad para que los estudiantes discutan en parejas con preguntas tales como ¿alguna vez te ocurrió lo mismo? ¿Has visto que esto le pasa a alguien cerca de ti? Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías en este momento? ¿Quiénes tienen tías en este grupo? ¿Quieres compartir cómo son tus tías? ¿Algunos adjetivos para indicar algunas características de tus tías? Practicar la gramática también es importante, mediante la búsqueda de palabras que contengan prefijos, sufijos, sinónimos o antónimos, así como identificar los diferentes signos de puntuación, como por ejemplo puntos, puntos suspensivos, dos puntos, entre otros. ¿En qué momento se utilizan? También se pueden observar diferentes tipos de oraciones, como por ejemplo, en esta página los estudiantes están en presencia de oraciones exclamativas, el uso de la coma. Hacer preguntas de comprensión lectora utilizando los comandos qué, cómo, cuándo, cuáles, dónde. Por ejemplo, ¿qué sentimiento está sintiendo Martina cuando le dice a su mamá que las tías vienen a su casa? ¿Por qué a Martina no le agrada la presencia de sus tías en su casa? ¿Cuáles son los personajes de esa historia? ¿Puedes recordar los animales mencionados en esta historia y los sonidos onomatopéyicos que se mencionan o que menciona la autora?
¿Dónde ocurren los hechos de esta historia? Son múltiples las preguntas de comprensión lectora que podemos hacerle. El docente puede mostrar a los estudiantes en físico o en digital imágenes de una guayaba. Si es en físico, mucho mejor para que tengan la oportunidad los niños de olerla, de tocarla, manipularla. La docente puede luego cortarla para que puedan describir cómo es por dentro. Es una excelente actividad. La salsa como género musical es mencionada en el libro. El docente puede proyectar un video corto previamente seleccionado para que los estudiantes la conozcan y puedan contextualizar su presencia en la historia. Si el docente baila salsa, como es en mi caso, esto es un plus que puede agregar a la historia al momento en que se está leyendo para mostrar a los estudiantes cómo se baila la salsa. Es importante seleccionar muy bien la salsa y escuchar la letra de la canción antes de mostrarla a los estudiantes para asegurar que el contenido es apto para el grado que se enseña. Pedir a los estudiantes resumir lo ocurrido en el capítulo también es una excelente actividad, escribiendo en un anchor chart palabras de transición que nos ayuden a organizar las ideas en una historia de manera secuencial, utilizando, por ejemplo, palabras como primero, luego, después, seguidamente y finalmente. Este modelaje les servirá a los estudiantes como apoyo para cuando hagan sus escrituras narrativas o de otra índole. También proyectar una imagen con las tías de Martina para reforzar los adjetivos que emplea el autor para describirlas. Se pueden escribir esos adjetivos en unos carteles, ponerlos en un lugar visible en el salón de clases, como es la tía Alberta, la tía Leonor, la tía Susana, y más adelante en la historia dicen otras cualidades o también otras características de esas tías. Introducir el vocabulario que se utiliza para describir personajes especificando las diferencias entre características físicas y de personalidad, mediante la creación de un cartel tipo anchor chart que puede estar en un lugar visible en el salón y se van incorporando esas características a medida que se va leyendo la historia. Crear Google Forms como actividades de comprensión lectora en este cuento para conocer qué tanto están aprendiendo los estudiantes. La ventaja de Google Forms es que con cada registro se genera una tabla de respuestas recabadas, lo cual ayuda a la visualización de las mismas e introducir correctivos en caso de ser necesarios. Es una tremenda data para un docente de Dual Language. Es un libro corto, de vocabulario sencillo, que mantiene el interés y la motivación de los lectores. Considero que es un libro excelente para estudiantes de Dual Language y aprendices de español, por su uso simple del español como segunda lengua. Es interesante leer cómo la autora presenta aspectos de la familia hispanoamericana como algo que inicialmente molesta a Martina y cómo su experiencia a lo largo del cuento le ayuda a entender que las familias están compuestas por personalidades diferentes, que apreciarlas va más allá de las similitudes y las diferencias. De hecho, al final, ella está muy contenta con su familia y con las características de cada una de esas tías. Aunado a esto, las generaciones más recientes no han tenido la oportunidad de escuchar el cuento de la cucarachita Martina. Esta historia permite acercarnos a esta tradición desde una perspectiva más contemporánea. Una de las ventajas de este libro es que es de fácil adquisición. Por todos estos aspectos, califico este cuento en la escala del 1 al 5 por el puntaje más alto, 5 puntos. Hemos terminado con el análisis de este cuento. Me encantaría saber, ¿has leído este cuento anteriormente? ¿Qué piensas de él? ¿Cómo te ha servido en tu práctica de DLI o de L? ¿Se te ocurren otras actividades que podríamos incorporar que no he mencionado hasta ahora? Me encantaría que me lo hicieras saber en tus comentarios para así también incorporarlo dentro de mi práctica diaria. Si este contenido aporta un valor para ti y para tu práctica, por favor dale like y suscríbete en este canal para estar atento al nuevo contenido. De esta manera me estarás apoyando enormemente el crecimiento de mi canal y te doy las gracias adelantadas. Esto ha sido DLI con Jocelyn. Soy Jocelyn Arocha Silva y les deseo un excelente día. Espero verlos en una nueva oportunidad con un nuevo texto.